Voy a continuar comentando el libro de Georges de Diverman, Desear desobedecer. Este es el sexto de los vídeos que hago en torno a este libro. Voy a continuar hablando, leyendo algunas de las páginas que tengo anotadas o subrayadas de este impresionante texto. Concretamente a partir de la página 205, donde empieza el capítulo 26, que se titula Flujo y reflujo, resacas dialécticas. Es un capítulo en el que tiene el protagonismo Marx, sobre todo el Marx que atiende a la lucha de clases en Francia, al proceso revolucionario, al levantamiento triunfante de 1848, pero también a la revolución frustrada, es decir, a la derrota subsiguiente. Se pregunta a Georges de Diverman en la página 206, ¿cómo acabar un levantamiento? Esta es la cuestión que se plantea Karl Marx. O bien se lo acaba aniquilándolo, como un retorno al orden, o bien se lo acaba en el sentido de la realización, ya no del aniquilamiento, llevándolo hasta el extremo de su propio proceso revolucionario. No hay historia política, va a advertir también Georges de Diverman, sin inconsciente y sin esas supervivencias, en el sentido barburgiano, que a finales del siglo XIX van a ser teorizadas por Freud en el dominio de la psique y por Barbour en el campo de las ciencias de la cultura. En este capítulo va a ir revisando cómo se van produciendo los movimientos dialécticos y los procesos revolucionarios, trayendo también a discusión a Bakunin y también mostrando cuáles son las lecturas que se podrían hacer de las transformaciones del proceso revolucionario comunista y sobre todo también de lo que aconteció con el anarquismo, es decir, cuáles son las dinámicas que se fueron produciendo en todo movimiento de flujos y reflujos, de resacas, en el que sin duda el fracaso revolucionario está también marcado por el fracaso de una tradición, que sería esa tradición que pone en marcha el leninismo, que fue el propio Lenin el que definió el poder revolucionario comunista o el comunismo como aquella situación en la que se establecía el poder de los soviets más la electrificación del país. En la página 212, hablando de estos flujos y reflujos, de este fracaso, de este terminar en fracaso de los procesos revolucionarios, Georges Diverman recuerda aquel famoso pasaje del 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx, en el que se dice que Hegel señala en alguna parte que todos los grandes acontecimientos y personajes históricos sobrevienen, por así decirlo, dos veces. Olvida añadir que una vez como gran tragedia y otra como miserable farsa. Las resacas, añade Diverman, de las que yo hablo, son mucho más potentes, mucho más obstinadas que eso. Tienen que ver con una larga duración de las sociedades. La represión contrarrevolucionaria de 1921 es tan trágica como el aplastamiento de la Comuna en 1871. Bueno, va también a advertirnos en la página 213 de la mano de Kropotkin, cómo Kropotkin en El espíritu de la rebelión había señalado que todas las formas, las más variadas, que serán dictadas por las circunstancias, los medios y los temperamentos, conducen a situaciones a veces lúgubres, a veces radiantes, pero también audaces y colectivas, en la que se pueden cambiar las circunstancias de la vida pública y propagando las fórmulas de descontento, excitando el odio contra los explotadores, ridiculizando a los gobernantes, demostrando su debilidad y sobre todo y siempre despertando la audacia y el espíritu de la rebelión. Mientras que Kropotkin se planteaba la cuestión de cómo ser rebelde, Lenin se planteará la cuestión de cómo hacer la revolución. A la dialéctica psicológica del deseo de emancipación, esto es de la conciencia insurgente y del paso a la acción que se encuentra en las primeras páginas del texto de Kropotkin, del espíritu de la rebelión, Lenin opondrá una dialéctica militar
y gubernamental. Esto es una estrategia de la acción y una necesaria organización del partido. Kropotkin seguía hablando de una ola ascendente de levantamientos, mientras que para Lenin había que articular un proceso burocrático y mecánico, es decir, la sociedad comunista entera, decía Lenin, no será más que una sola oficina y un solo taller. En fin, este capítulo habla de flujo y reflujo, de resacas dialécticas, y aquí vuelve a plantear una frase que ha aparecido en otro capítulo, que es aquella en la que advierte: dime tu estilo de dialéctica y te diré quién eres. Así, en sus cuadernos filosóficos, fechados entre septiembre y diciembre de 1914, Lenin se complace en copiar el siguiente pasaje de la ciencia lógica de Hegel sobre la ley de la contradicción. Dice así: solamente una vez, llevados hasta el límite de la contradicción, los múltiples devienen móviles y vivos unos con respecto a otros y adquieren en ella la negatividad, que es la pulsación inmanente del automovimiento y de la vida. Y Lenin comenta este pasaje de la ciencia la lógica de Hegel señalando que la representación ordinaria capta la diferencia y la contradicción, pero no el paso de la una a la otra. Ahora bien, eso es lo más importante. Lenin, a postilla de Lieberman, tiene razón. Hay que saber hallar el paso de una simple diferencia, que no implica el conflicto, a la contradicción que llama a la lucha. Pero Lenin también se equivoca, insiste Lieberman, no toda diferencia pasa inevitablemente por la contradicción. El capítulo 27 se titula Una bandera alternativamente roja y negra, y en este capítulo Georges Lieberman va a prestar atención a un bellísimo libro de André Breton, que es el libro Arcano 17. Es un libro de André Breton en el exilio. Es un libro que también es, como muchos de los textos de André Breton, un texto enamorado, un texto de amor. Es un texto marcado por el amor y por la pasión hacia Elisa, y es un viaje, también una descripción de un paisaje en el extremo de la isla de Buenaventura, en Gaspesia, que es una región peninsular de Quebec. Va a analizar este texto de Arcano 17 como un texto extraño, pero también como un texto que es un paso y un pasaje, como lo es Nadja, como lo es l'Amour fou, y que están todos ellos marcados por una que pasa y también por un pasaje y también por la condición del viaje, y como sucede también en l'Amour fou, por la condición de lo insular, porque allí aparece, por ejemplo, el viaje a la isla de Tenerife, la ascensión al Teide, textos marcados en Breton por la admiración que nunca dejará de tener hacia Charles Baudelaire y el poema, el soneto A una que pasa, ¿no? Esa mujer que deja siempre una sensación de melancolía que une el instante y la eternidad. Va a decir en la página 218 Georges Lieberman que cuando Breton murió en 1966, Michel Foucault quiso rendir homenaje a las profundidades de las lecciones de Breton. Dedicó una entrevista al tema de Breton, al que calificó como un nadador, y decía Foucault que Breton era un nadador entre dos palabras o entre dos mundos. Foucault insiste en primer lugar en la existencia admirable del poeta surrealista. Desarrolla después el tema del practicante, de los flujos y reflujos o del nadador a contracorriente, como un poeta de la sinrazón, pero también como aquel que ha indagado en la razón y en la irracionalidad, es decir, aquel que ha ido a contracorriente de la propia razón, pero aquel que ha querido pensar la revolución, la revuelta, el poder de cambiar la vida, pero también la exigencia de levantarse contra el orden del mundo, contra el orden imperante en un mundo absolutamente injusto. En este texto, en este capítulo 27, una bandera alternativamente roja y negra, va a señalar cómo hay en André Breton y en el surrealismo una fascinación tanto por el comunismo cuanto por el anarquismo, es decir, por la incandescencia roja y por la incandescencia negra. Es decir, hay un intento de no elegir entre Marx y Bakunin,
entre Lenin y Kropotkin, sino en cierta medida mantenerlos juntos, mantenerlos activos y sobre todo con esa dimensión que aparece en ellos, que sería la de la potencia del levantamiento, es decir, esa búsqueda, como dice Breton, de una poesía y el arte que transfiguran al hombre en su existencia desesperada y que ofrecen oportunidades incluso en los momentos insignificantes de la vida, como una bandera alternativamente roja y negra, pero sobre todo en una situación de ambigüedad, pero también de decisión. ¿De qué colores, se pregunta a propósito de este texto de André Breton, de qué colores son, se pregunta Jos Lieberman, nuestros levantamientos? Y contesta que son de los colores que adquiere la oportunidad insignificante de exigir de la vida algo inesperado. Los colores de nuestros levantamientos son los colores del tiempo que apremia. Y ese tiempo que apremia es el tiempo del arcano 17, ese símbolo del tarot de Marsella que denota la estrella y la feminidad y que también convoca y connota el espíritu de la resurrección. No es casual que la contribución, dirá Jos Lieberman, de André Breton a la exposición Free Papers of Surrealism, organizada en 1942 por Marcel Duchamp, que fue además una exposición a beneficio de las asociaciones de ayuda a los refugiados gestionadas en Nueva York por el Coordinating Council of French Relief Societies, fuese la contribución de Breton un atlas de imágenes, una puesta en escena de lo que tituló Supervivencias de ciertos mitos y de algunos otros mitos en crecimiento y en floración. Didier Bergman quiere recordar cómo en Breton sigue operativo el pensamiento freudiano y particularmente su antigua seducción por el texto de la interpretación de los sueños, pero también que hay un impulso constante revolucionario y una enorme proximidad con el trotskismo, esa obsesión por la revolución surrealista, una revolución que es una revolución también del sueño, o mejor, de la omnipotencia del sueño. La revolución no sería para el surrealismo otra cosa que la necesaria evolución de los sueños, y en primer lugar del más importante de todos los sueños, que no es otra cosa que, como sabemos, que el sueño de la libertad que no es un estado ni una idea, sino un movimiento, esto es, un proceso del deseo. Un proceso del deseo que tiene que ver con una feminización de la potencia, pero también con ese modo en el que en el surrealismo, y especialmente en Arcano 17, están trenzándose la alquimia y la anarquía. El proceso de la decantación de todos los metales, que es un proceso de putrefactio, pero también de purificación, y el proceso de la revolución, de la rebeldía y de la transformación. Va a plantear también la cuestión de cómo se podría plantear o cómo se podría formular una cierta filosofía del surrealismo, lo que estableciera Ferdinand Alquier, y algo que, por cierto, yo también de una forma pues muy esbozada intenté establecer en una conferencia que hice sobre esta cuestión de la filosofía o de cómo se podía entender la filosofía del surrealismo, que impartí en la Fundación Thyssen-Bornemisza y que está colgado en la red con motivo de una exposición sobre surrealismo y sobre un curso que organizó José Jiménez. Y sobre todo cómo lo importante, más que buscar una dogmática filosófica, es entender cómo en el surrealismo hay imágenes del pensamiento que tienen que ver a veces con Hegel y con Nietzsche, con Marx, con Feuerbach, con Trotsky y con Freud. Pero sobre todo tiene que ver con esa dinámica, esa dialéctica de las banderas alternativamente rojas y negras, que vienen a hablar de una dialéctica de las conciencias, que sería en cierta medida la lección que André Breton y el surrealismo extrae de la fenomenología del espíritu, y también de una ambivalencia del inconsciente, que es lo que rescatan y mantienen la lección que aprendieron en la interpretación de los sueños. Y esa es esa combinación de ese proceso dialéctico hegeliano y de esa interpretación de los sueños freudiana, la base de la revolución surrealista, en la que sueño y revolución estarían marchando juntos. Va a mostrarnos en la página 227 esta imagen
a la que he dedicado un vídeo también en la sección de obras admiradas. Se trata de una fotografía de Man Ray del año 1920 titulada Moving Sculpture, escultura móvil, y es una fotografía que colocó en el frontispicio de la revista La Revolución Surrealista del número 6 del año 1926. En la página 226 va a señalar cómo la Revolución Surrealista aparece de 1924 a 1929, asumiendo la dirección en solitario André Breton a partir de 1925. El primer artículo del primer número de la revista La Revolución Surrealista se titula Rêver, esto es, sueños, y en el segundo va a girar la revista en torno a la cuestión de la palabra huelga, y se exige, por ejemplo, allí que se abran las prisiones. La primera aparición del famoso glosario de Michel Leiry estrecha aún más los lazos entre estas palabras, sueño y huelga, con la siguiente definición del tema de la revolución. Ahí dice Leiry, revolución, solución de todo sueño. Como decimos, en el frontispicio del número 6 de marzo de 1926, André Breton va a colocar la maravillosa fotografía de Man Ray, Moving Sculpture, también titulada La France, que podría ser considerada como una imagen por excelencia, dice Didier Bergman, del levantamiento. Esas sábanas blancas que flotan como si fueran velas, que tienen algo de recreación de la balsa de la Medusa de Jericó, o incluso que hacen pensar o nos recuerdan la bandera de la libertad guiando al pueblo de la Croix. Pero sobre todo que nos hablan de una crisis de la conciencia, de una agitación insólita, pero también de un materialismo histórico que se revelaría a través de estos materiales que en realidad lo que hacen es desplegar en nosotros la capacidad evocativa y también la capacidad expansiva, que es la capacidad metafórica, entendiendo que la definición que el surrealismo tiene de imagen surrealista a través del famoso texto, de la famosa frase de los cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont, no es otra cosa que una definición de la metáfora, ¿no? Bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. En este capítulo lo que va a plantearse es la cuestión de la relación del surrealismo con la revolución y también en qué medida el surrealismo está al servicio de la revolución. Y en ese estar al servicio de la revolución sería estar al servicio de las dos grandes consignas, la consigna política de Karl Marx, que hay que transformar el mundo, y la consigna poética de Arthur Rimbaud, que hay que cambiar la vida. Esa dinámica de un arte poético onírico y un arte también revolucionario, que es la que va a mantener a lo largo del tiempo André Breton, por ejemplo, cuando escriba en México con León Trotsky y con Diego Rivera su famoso texto en defensa de un arte revolucionario independiente. Un texto que fue planteado como un programa para la fundación de una Federación Internacional de Arte Revolucionario Independiente que vendría a servir de contrabalanceo, de contrapeso a la oficial Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. Breton recupera una idea del joven Marx sobre la literatura como un fin en sí mismo y no como un medio o como una ideología. Este texto es un texto crucial que fue fundamental sobre todo para los artistas americanos, publicado, por ejemplo, en el contexto de la Partisan Review, en la que escribía Clement Greenberg, y le va a ofrecer a los jóvenes artistas vinculados a la pintura abstracta, a la pintura moderna americana, les va a ofrecer una legitimidad porque les va a permitir escapar de aquello que denunciaba Clement Greenberg, que sería caer en un arte kitsch o en un arte de carácter descriptivo, mimético, es decir, en el puro realismo socialista. Y en buena medida en este texto de Trotsky, Rivera y André Breton se viene a subrayar que el compromiso del artista es un compromiso con su obra y que la abstracción puede ser una obra que sintetice y sedimente esa dimensión absolutamente comprometida. Y también en este contexto de un arte revolucionario, lo que también se está marcando es cómo los marxistas pueden ir de la mano con los anarquistas y sobre todo cómo se tiene que mantener abierta en la historia política la potencia del deseo y la potencia de la imaginación. El capítulo 28 se titula Imágenes, potencias críticas, y en él va a comenzar señalando Georges Bergman que toda potencia busca hacerse sensible.
Toda potencia busca su forma y necesita exponerse en el doble sentido de hacerse visible en el espacio público y de correr el riesgo en la acción política, por discreta, por menor que sea. Aquí va a retomar la idea kantiana de la imaginación y del poder de la imaginación, pero también atravesada por cómo la interpreta Hannah Arendt cuando advierte que la imaginación sería la facultad política por excelencia, es decir, una imaginación que tiene que ver con la dimensión de lo cognoscitivo, pero también con la dimensión de lo artístico-creativo, pero también una imaginación que tiene carácter político. Para ello va a analizar obras de Francisco de Goya, perteneciente a su serie de los disparates o de los desastres, para hablar de la forma en la que Goya, un artista del poder, se opone a la forma del poder y cómo va a mostrar el motivo de los levantamientos, es decir, el motivo del levantamiento del pueblo contra los opresores. Y ese motivo del levantamiento para Josh Lieberman se puede encontrar en esta doble página tanto en unos dibujos de Henri Michaud como de repente se puede encontrar en un esquema de Joan Miró, como se trata de este papel que aquí reproduce, que es una imagen de el hombre torturado evadiéndose del año 1979 y sobre todo de ese mundo de levantamientos que también son imágenes que nos confunden, pero imágenes que tienen que ser aproximadas al despliegue de una teoría crítica que tiene que aceptar la confusión que se sedimenta y vehiculiza a través de las imágenes. Ciertamente, dice Josh Lieberman, no puede haber teoría crítica sin una crítica de las imágenes. Y esta cuestión, sobre todo la necesidad de una teoría crítica, es algo que le va a llevar a Josh Lieberman en este capítulo a revisar la relación con las imágenes que tiene el pensamiento de Adorno, desde Mínima Moralia hasta la teoría estética, y también la cuestión de el poder de las imágenes, el poder antropológico de las imágenes y la cuestión de lo inimaginable, es decir, la famosa cuestión de las posibilidades de la poesía después de Auschwitz, la cuestión de lo inimaginable y el problema estético del gusto y del disgusto en el sentido kantiano y postkantiano, y también esa idea de cómo hay, en cierto sentido, en Adorno, una condena del arte, una dificultad, una desesperación objetiva que impide el despliegue del arte, que haría como si el arte se viera obligado necesariamente a ser lenguaje del sufrimiento o a renunciar constantemente a la posibilidad de la alegría. Esto es, si el arte es y la belleza es en el sentido de Stendhal una promesse de bonheur, es una promesa de felicidad, se trata, como dice Adorno, de una promesa fracasada, de una promesa truncada, y lo que hace es generar esa idea de que el artista clave del despliegue de la dialéctica y de la teoría estética como teoría estética y dialéctica negativa sería Samuel Beckett, que hace o muestra que lo único que nos queda es llorar, dice, en seco. En el fondo pareciera como si la tarea del arte fuera ofrecer un espacio para la desdicha en la cultura, y es esa dimensión de desdicha en la cultura algo que hace que pareciera como si el pensamiento adorniano fuera un mero epígono del culturpesimismo, no del pesimismo cultural. Y llega aquí a decir Josh Lieberman que esas excesivamente famosas frases, esas palabras de la imposibilidad de escribir poemas después de Auschwitz fueron corregidas por Adorno. Bueno, este es un tema que podríamos discutir extensamente, es decir, qué es exactamente o qué es lo que dice y cómo ha sido interpretado el famoso texto de Crítica Cultural y Sociedad, donde en realidad lo que Adorno viene a subrayar es que en las circunstancias en las que se encontraba, es decir, en las circunstancias de la toma de conciencia de lo que ha supuesto el Tercer Reich y el fracaso absoluto de la razón que encarna el campo de concentración, el destino de la poesía es pasarse a la barbarie. Es decir, y sobre todo es cómo se plantea una dificultad para una poesía que no tuviera conciencia y que no tuviera un sedimento ni una atención a aquello que sufre. Bueno, esta cuestión de la poesía después de Auschwitz le lleva aquí a Josh Lieberman a decir que Adorno reconsideró sus frases de 1949 y en el año 1965, en su Metafísica, escribió lo siguiente: estoy dispuesto, dice Adorno, a admitir, como he dicho,
que después de Auschwitz no se podían escribir poemas, una excepción con la que quería indicar que la cultura resucitada me parecía hueca. Se debe decir, por otra parte, que hay que escribir poemas, en el sentido en el que Hegel explica en la estética que mientras exista una conciencia del sufrimiento entre los hombres, debe también existir el arte como forma objetiva de la conciencia. En la dialéctica negativa, en 1966, se vuelve a insistir en esta cuestión cuando se dice que el que sufre tiene el derecho a la expresión como el torturado a gritar. Por eso es por lo que ha podido ser falso, dice Adorno, afirmar que después de Auschwitz no es ya posible escribir poemas. Este libro, advierte Joseph Lieberman, La dialéctica negativa, se lo envió Adorno a Paul Celan en la última carta que mandó al poeta, y Adorno manifestaba a medias palabras la importancia que tenía para él esa puntualización de que sí era posible la poesía después de Auschwitz. Incluso en los Paralipómena de la teoría estética, Adorno va a escribir dos impresionantes páginas sobre Paul Celan, hablando del destino hermético de la poesía y del modo en el que la expresión del sufrimiento, la expresión del dolor y también del campo de concentración se encuentran a través de la poesía de Paul Celan. Aquí nos hablará también de nuevo de las amargas verdades, ¿no? Y de esas amargas verdades que son verdades críticas, pero también a las que les hace falta la imagen, y cómo en Adorno se encuentra en cierto sentido la tesis hegeliana del arte como conciencia desdichada, y también esa necesidad adorniana y beckettiana de volver a un punto cero desde el que tal vez comience a brotar un nuevo mundo de imágenes. Decir, advierte en la página 241 Jos-Didi Lieberman, como hace Adorno en 1950, que el modelo de su filosofía es el del jeroglífico, o que su teoría está marcada por caracteres que el espíritu generalmente reserva al arte, no es ya, dice Lieberman, admitir que un pensamiento crítico sin imágenes no será ni crítico ni dialéctico hasta el límite. Necesitamos, por tanto, imágenes del pensamiento. Bueno, esta defensa de las imágenes y esta defensa de las imágenes en el pensamiento crítico y este debate que aquí se está haciendo y esta lectura de estas cuestiones de la poesía después de Auschwitz en los textos adornianos enlaza sin duda con el texto, el ensayo de Jos-Didi Lieberman, Imágenes pese a todo, que hizo sobre las fotografías del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que hizo para la exposición Memorias del Campo, Mémoires du Camp, discutiendo contra las posiciones de Claude Lanzmann en Shoah, o revisando las posiciones de Claude Lanzmann en Shoah, y estableciéndose un debate, por ejemplo, con el psicoanalista Gerard Bachmann, pero también con el papel que tienen las imágenes en relación con el sufrimiento y con el campo de concentración, que es una cuestión que está en Jean-Luc Godard y que también se encuentra en Jacques Rancière. Hay una necesidad, por tanto, de una imaginación que es una imaginación crítica y que es una imaginación que no cae en una especie de prohibición constante de las imágenes. El capítulo 29 se titula Emociones compartidas, y habla en él, o comienza hablando de la necesidad de una forma sensible de la esperanza. En este saca, como era inevitable, la acuarela de Paul Klee, el Angelus Novus que tenía Walter Benjamin, y nos va a hablar de los movimientos de tensión, de los cuerpos tensos, del perpetuo movimiento fuera de sí, de la esperanza, que es ante todo una emoción o un afecto. Y en este capítulo va a ir insistiendo en la importancia que tiene Baruch Spinoza, y sobre todo esa idea de la esperanza y del efecto de la alegría que están presentes en la ética moriométrico demonstrata, y también de ese poder de la revuelta, que lo encontramos en Spartacus, simbología de la revuelta de Fulvio Gessi, o también en el texto de Pierandrea Amato, La revuelta, o en el libro La sublevación de Franco Bifo Berardi. Pierandrea Amato, en su libro La revuelta, interroga en la revuelta como una verdad discordante, como una pasión por el mundo que se conjuga, como una pasión por la ausencia. Se trataría en la revuelta de crear formas de vida radicalmente nuevas, formas de vida que se anticipan, se declinan, que también se camina hacia ellas,
a través de una noción de vanguardia, pero también a través de lo que Eric Hazan llama una insurrección, la insurrección como una forma de arte. Fue igualmente, dice en la página 247, aquello que Walter Benjamin quiso contradecir en nombre del comunismo mismo mediante el movimiento simétrico de esa politización del arte que propone como conclusión a su ensayo de la obra de arte en la época de su reductibilidad técnica, es decir, la famosa polaridad del final de ese ensayo que dice que a la estetización de la política nacionalsocialista contesta a la politización del arte, que sería algo que tendría que ver con el comunismo, pero también con el teatro épico, con el teatro de la interrupción brechtiano. Aquí va a revisar en este capítulo la cuestión del reparto de lo sensible de Jacques Rancière y va a establecer en estas páginas sus puntos de acuerdo y desacuerdo con Jacques Rancière y cómo hay un discurso del orden léxico de la subversión y cómo Rancière desconfiaba igualmente del desorden ideal preconizado por Jean-François Lyotard, es decir, del sublime estético fenomenológico psicoanalítico y también de la libido, pero también cómo va a dejarse llevar por una pulsión archivística de los usos y las prácticas de la emancipación como una especie de construcción de unos archivos del sueño obrero. En la página 248, en este debate con Rancière, se pregunta si no debería comprenderse el partage du sensible, el reparto de lo sensible, más allá incluso de los discursos, incluidos los visuales, tal y como los analiza Rancière. Lo sensible no se reparte solamente, dice Didier Bergman, como un corpus, como un pastel de discurso, se le lanza también al aire con sus grandes ramilletes de emociones que se dispersan y se polinizan unas a otras. El mundo sensible incluye también el mundo de las sensaciones y de los sentimientos. Bueno, aquí va a hablarnos de la importancia que tiene la reconsideración de la cuestión política a la luz de los planteamientos o de las relecturas espinosistas, que es algo que se encuentra desde Deleuze y también Antonio Negri, pero que tiene una gran actualidad, por ejemplo, en filósofos como Frédéric Lordon, economista y sociólogo, que ha escrito continuamente en los últimos años sobre la cuestión espinosista, por ejemplo, en su ensayo de antropología económica espinosista o en su libro Capitalismo, Deseo y Servidumbre, o en el texto del 2013, La sociedad de los afectos. Para Lordon, la sociedad marcha por los deseos y los afectos y las ciencias sociales que buscan las fuerzas motrices deberían interesarse en el deseo y los afectos. En su descargo hay que reconocer que hay razones para ello. Las ciencias sociales se han construido como las ciencias de los hechos sociales y no, dice Frédéric Lordon, como los estados de ánimo. Se trataría también de plantearse, según Didier Bergman, cómo abordar los afectos según una vía capaz de evitar el escollo de un vago espiritualismo psicologista, es decir, cómo volver a Spinoza para plantear una teoría radicalmente antisubjetivista de los afectos que se habla a un estructuralismo de las pasiones, es decir, que nos plantee no un reparto de lo sensible en el sentido de Rancière, sino un reparto de las emociones en relación con el hecho social total. No es casual, dice en la página 249 de Didier Bergman, que Frédéric Lordon articule muy fuertemente afecto e imagen en la senda misma de Baruch Spinoza. La actividad imaginativa es para Spinoza una forma de cognición dominada por los afectos. Se podría decir incluso que informada por los afectos. Por eso es ilusorio separar el orden del sentido y del discurso del orden de las potencias afectos. Y es así como se puede construir un imaginario común o también pensar lo que llama Antonio Negri la potencia de la multitud y pensar el imperio y también las formas de vida en lucha. El capítulo 30, el último de los que comentaré en este vídeo de hoy, se titula La vida es nuestra, y en este capítulo sobre la vida es nuestra va a plantear de nuevo una reflexión que le va a llevar hasta Spinoza, pero también hasta Deleuze y hasta Giorgio Agamben. Va a comenzar acercándose a Gilles Deleuze, que en el año 1981 señalaba que la emoción no dice yo, sino que uno está fuera de sí mismo. La emoción no pertenece al orden del yo, sino al del acontecimiento. Es muy difícil, dice Deleuze,
asir un acontecimiento, pero no creo que esa captación implique a la primera persona. Bueno, en esta cuestión de que la emoción no dice yo, va a recurrir a unos artículos del año 1946 y 1956 de Emile Benveniste, en los que Benveniste pensó las relaciones personales en la lengua, descubriendo que son estrictamente personales el yo y el tú, mientras que el él es de un estatuto totalmente distinto, y duda entre el estatuto de una persona amplificada y el de una no persona. Esta cuestión de el yo y el tú y el él es también la cuestión de el papel que tiene un nosotros, pero también la articulación de una ética de la tercera persona, como la ha pensado, por ejemplo, Roberto Espósito. Pero también esa cuestión de cómo plantear la forma política y la vida del pueblo en la clave de las investigaciones de Agamben a partir del comienzo del proyecto en 1995 del Homo Sacer, es decir, cómo pensar la construcción de las formas de vida y cómo plantear y replantear la articulación de la libertad. Va a poner en relación esta problemática, va a poner en relación estas cuestiones con la película de Jean Renoir, con la película de Renoir La vida es nuestra, y sobre todo cómo en este film La vida es nuestra es un film que pone en sintonía y confronta material documental de archivo sin disimular el origen de los materiales y mostrándonos ese proceso de construcción de la multitud o de la multitud, como lo calificaba Toni Negri, pero también cómo vamos a ir avanzando hacia ese nosotros o hacia esa articulación del imperio, hacia una mundialización de las luchas y de los conflictos y sobre todo hacia un nuevo deseo del poder. En el año 2004 va a aparecer la obra Multitud, una obra que nos va a presentar un estado globalizado de guerra, y Michael Hart y Toni Negri van a afirmar dialécticamente la necesidad de una vida que sea nuestra, es decir, de una democracia que finalmente sea una invención de nuevas formas, una forma de articulación de lo político que tenía que ver con reivindicaciones globales como las que se iniciaron en Seattle en el año 1999 o también las luchas contra el gobierno bancario mundial que se dieron en Génova en el año 2001 y cómo estas dimensiones del imperio y todos estos temas que están desarrollados, por ejemplo, también en el libro, como el libro Commonwealth de Negri y de Hart del año 2009, son la punta de lanza, dice George Lieberman, del combate político de la emancipación y una lucha por el control de la autonomía y por la producción de la subjetividad. La vida es nuestra, o la forma de articular una vida que sea nuestra, tiene que ver con crear y articular subjetividades libres, esto es, dice Lieberman, sujetos capaces de amar. En última instancia, para Michael Hart y para Toni Negri, el amor proporciona otra vía para explorar el poder y la productividad de lo común, pero para llegar a un concepto político del amor será preciso trazar su arqueología por encima de todas sus significaciones y por las instrumentalizaciones que del amor se hacen en la sociedad del espectáculo. Sería aquí también interesante leer a la clave de esta necesidad de reinventar y de deconstruir, diríamos, la ideología del amor, tomar los textos de Yves y Lutz, ¿no? Y los textos en los que Eva y Lutz habla de la utopía y la utopía entre comillas, es decir, de las retóricas y las sublimaciones amorosas que se constituyen en nuestra sociedad, o también entender así la psicología positiva, que aparece también sometida a crítica en el libro que hace con Edgar Cabanas, en el libro Happycracia. Es decir, hay que reconsiderar las potencias subjetivantes del deseo y liberar una imaginación política. Es decir, hay que restaurar o crear una confianza en nuestra común y múltiple potencia de levantamiento. Bueno, este es el final del capítulo 30, que se titula La vida es nuestra, la página 261 del libro Desear, desobedecer, lo que nos levanta, el primer volumen publicado hace poco en la editorial Abada, que estoy sometiendo a este comentario, a esta lectura de los aspectos que he ido subrayando y anotando ya en este sexto vídeo, y esto, como suele decirse, continuará, es decir, que continuaremos hasta terminar el libro.